Bienvenidos al quinto módulo de esta de capacitación para la campaña del IRPF y el IAS. Ahora lo que vamos a comenzar a ver son las declaraciones juradas y vamos a empezar viendo la declaración jurada del IRPF referente a las rentas de trabajo, a las rentas de categoría 2. Vamos a compartir el material. Muy bien, como ya les había adelantado, ustedes van a poder trabajar con dos tipos de formulario diferentes, ¿sí? Ustedes van a tener toda la información precargada y van a poder trabajar con el formulario online, que no va a ser el online que está disponible para el contribuyente, sino una versión desde la administración, y mayoritariamente van a trabajar con eso, ¿bien? Pero van a existir algunos casos o en determinadas situaciones en las cuales van a tener que trabajar con el formulario Java, el cual requiere que se descargue y se complete porque ya no viene presionado. Entonces lo que vamos a hacer al revés, vamos a comenzar a ver el formulario Java con el presionado para que ustedes entiendan conceptualmente qué va en cada una de las líneas para luego ver si ya el formulario precargado. Bien, entonces vamos a comenzar con el formulario Java. Cuando ustedes descargan la aplicación del Java les va a aparecer esta pantalla donde es muy intuitivo el formulario, ¿sí? Y los va guiando por pasos y obviamente vamos a tener que poner realizar una nueva declaración. Bien, una vez que ponemos ingresar y realizar una nueva declaración, se nos va a abrir esta pantalla y vamos a ver que tenemos distintas opciones. La primera va a ser identificación, luego rentas, deducciones, retenciones, liquidación y el ítem de responsables. No vamos a poder avanzar en este formato hasta en tanto no completemos la instancia de identificación. Acá es importante, vamos a tener en la identificación del contribuyente, vamos a tener que poner la cédula, el RUC o NIE. Lo importante y las declaraciones que ustedes van a hacer con cédula. Entonces van a tener que poner el total del número de la cédula, pero sin puntos ni guiones, y van a tener que incluir el número también después del guión. Bien, esto es muy importante. Luego, bueno, van a poner el nombre de la persona. Luego vamos a pasar a poner los datos del domicilio. Acá sí o sí es importante que pongan la calle, el número, la localidad, el departamento, el teléfono celular y el correo electrónico. Estos rubros que yo les dije son obligatorios e indispensables para que puedan continuar, ¿sí? El resto son complementos, o sea, unidad o complemento, bueno, va a depender según si vivo en una casa, si vivo en un apartamento. Pero sí o sí voy a tener que poner la calle, el número, la localidad, el departamento y, muy importante, el celular y el correo electrónico. Luego vamos a ir a los datos de la declaración. Ustedes siempre van a trabajar con tipo de declaración original. El otro tipo de declaración que tienen es reliquidación, pero ustedes no van a hacer reliquidaciones, ¿sí? Para que exista una reliquidación de la declaración tuvo que haber existido una original y ustedes simplemente van a hacer la original. Entonces ahí siempre tiene que ir original. Y en el tipo de envío puede ser envío medio magnético o web. Ustedes van a trabajar con tipo medio magnético, ¿sí? Porque después van a aprender a cómo van a enviar a través de los sistemas de DGI esa declaración. Importante el periodo, bueno, va a ser el mes de diciembre del año que estén realizando la liquidación. Bien. Luego vamos a ir al segundo panel, al panel de rentas, ¿bien? Y acá sí vamos a tener la determinación de las rentas de trabajo. Por un lado, ¿sí? Vamos a tener lo que son las rentas de trabajo dependiente y vamos a ver que por otro lado es la de independiente. Yo ya les había adelantado que ustedes no van a hacer declaraciones juradas para los prestadores de servicios personales en forma independiente. Solamente les vamos a confeccionar la declaración para los dependientes. En este ítem es importante y ya lo habíamos aclarado. Por un lado, vamos a incluir los ingresos, excluido el aguinaldo y salario vacacional. ¿De dónde obtenemos esta información? La vamos a obtener de las hojas o la hoja resumen que nos brinda el contribuyente.
Si ustedes recuerdan, en el módulo que vimos, el modelo de la hoja resumen, teníamos por un lado todos los ingresos, ¿sí?, que estaban acumulados mes a mes, estaba enero, después enero y febrero, después de enero a marzo y así sucesivamente. Vamos a poner el valor, ¿sí?, que me suma de enero a diciembre de esa hoja resumen, o voy a sumar si tengo más de una hoja resumen. Y luego, en la misma hoja resumen, tenía aparte el ingreso correspondiente al aguinaldo y salario vacacional. Entonces, ese ingreso que está detallado ahí, voy a sumar el aguinaldo y el salario vacacional y los voy a incluir en este ítem. Esto es muy importante, que estos conceptos queden separados y cada uno tiene que ir incluido en la línea que corresponda. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que tienen un tratamiento tributario diferente respecto a la tasa a aplicar, ¿sí? Al aguinaldo y el salario vacacional se le va a aplicar la tasa marginal más alta, ¿sí?, de los ingresos excluidos del aguinaldo del salario vacacional. Este cálculo ustedes no lo van a hacer, este cálculo se hace automáticamente a través del formulario, pero sí es importante que ustedes incluyan los conceptos en la línea que corresponde. ¿Bien? Luego, como les mencionaba, están las rentas de trabajo independiente, pero nosotros no vamos a profundizar en este concepto porque no les vamos a realizar la declaración jurada. Luego, ¿qué otro concepto tenemos? Bueno, rentas por cooperativas de vivienda. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquellos reintegros y reembolsos del capital aportado a aquellos socios cooperativistas que se retiraron, la norma establecía que se asimilaba a rentas de trabajo siempre y cuando no fueran categorizados como rentas de capital? Bueno, en caso de que algún contribuyente traiga este tipo de rentas, ¿sí?, ustedes van a incluir, porque tienen que venir con una hoja resumen, los datos que surjan de esa hoja resumen. La renta o la pérdida lo van a cargar aquí, luego le van a dar avanzar y eso ya se va a computar en el formulario. Eventualmente podemos tener algún otro tipo de rentas de trabajo, siempre los formularios prevén algún otros, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho que dentro de las rentas de trabajo eran todo lo que uno percibía, ya sea por remuneraciones ordinarias o extraordinarias, obtenidas en relación de dependencia o en ocasión de la misma. Quizás eventualmente yo dejé de trabajar en un lugar, pero puedo estar generando un tipo de renta que fue ocasionado en ese momento, entonces probablemente lo puedo poner acá en el ítem otros. Bien, independientemente de si lo pongo dentro de ingresos o en otras rentas de trabajo, el tratamiento tributario va a ser el mismo, sino que es meramente un tema expositivo. Bien, eso con respecto a los ingresos, ¿sí? O sea, nosotros acá en el formulario vamos a ir cargando los datos y después el propio formulario va a hacer todos los cálculos. Vamos a ir ahora al panel de deducciones. Bueno, una de las deducciones que teníamos era por personas a cargo, ¿sí?, en concepto de vivienda y salud. Entonces, si tenemos personas a cargo, vamos a cliquear el botoncito amarillo de agregar personas a cargo, se nos va a abrir esta pantalla y ahí vamos a empezar a digitar la o las personas a cargo que tenga la persona. Vamos a digitar tipo de documento, cédula de identidad, el número de documento también, el total del número, sin puntos ni guiones, incluido el número después del guión. Luego tenemos que seleccionar si la persona tiene discapacidad, sí o no, porque recuerdan que en el caso que la persona tenga discapacidad, se duplica el importe de la deducción. Luego tenemos que digitar la fecha de nacimiento, el porcentaje de atribución, que habíamos dicho que, bueno, en el caso de esta deducción, o era 50 y 50 cada uno de los padres, por ejemplo, podía ser 100 uno y 0 el otro, y si no había acuerdo entre las partes, 50 y 50. Esas son las opciones, 100 o 50. ¿Bien? Y la cantidad de meses que deduce. Bueno, ¿por qué? Porque lo puede deducir todo el año, pero puede darse que sea el menos meses. En el caso de que es un hijo, no sé, que nace en el mes de agosto, bueno, la deducción va a ser de agosto a diciembre. Y lo mismo cuando la persona, el niño, cumple los 18 años, la mayoría de edad. Bien, y el importe va a surgir automático. Después de que yo cargo estos datos, ya el importe va a surgir automático considerando, ¿sí?, las 13 bases de prestación y de contribución
que establece la normativa o en el caso de discapacidad las 26 BPC. Pero este cálculo es automático. Siguiendo con las deducciones, tenemos la deducción por cuotas de préstamos hipotecarios, ¿sí? Entonces, bueno, si la persona tiene las condiciones que cumplen para poder incluir esta deducción, también vamos a cliquear en la parte amarilla y se nos va a desplegar esta pantalla. Acá lo importante es que podamos identificar tanto la entidad acreedora, o sea, quien nos dio ese préstamo, como el inmueble. Esta información recuerdan que o nos la brindaba el contribuyente, en el caso, por ejemplo, de cooperativas de vivienda, o en el caso de instituciones financieras, ¿sí?, que están reguladas por el Banco Central, entiéndase todos los bancos, nos iban a traer una documentación. ¿Ah? Lo importante en esa documentación va a ser tipo de entidad. Ahí si yo cliqueo con la flechita se me va a desplegar los distintos tipos de instituciones. Ahí vamos a poner el nombre de denominación, por ejemplo, el banco hipotecario, ¿sí? El tipo de documento, que va a ser el RUF o el número de documento, el monto anual pagado, ¿sí?, de las cuotas que corresponden a ese ejercicio, el porcentaje de la titularidad del préstamo, porque habíamos dicho que podía ser el préstamo más de una persona y cada uno podría, de común acuerdo, tomar el porcentaje que correspondiera, ¿sí? O en caso de que no hubiera acuerdo, un 50 y 50. Y ahí el monto a imputar, siempre ese monto a imputar tiene que tener relación con el porcentaje de la deducibilidad. Si es el 100% voy a poner el 100 y si es el 50 voy a poner la mitad. Y luego voy a identificar el inmueble, el departamento, la localidad, el padrón, si es urbano, si es rural, la unidad si corresponde. Y el número de hipoteca van a ser para todos aquellos casos en los cuales no se trate de instituciones financieras reguladas por el Banco Central, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una cooperativa vamos a tener que pedir el número de hipoteca. ¿Por qué tenemos otro ítem igual a este que se repite, que dice, en caso de haber mudado en el año de vivienda única con cuotas hipotecarias, banco hipotecario, cooperativas, a otras con cuotas hipotecarias? O sea, el formulario prevé un año que yo vendo una casa, la cual yo la podía estar reduciendo porque era con préstamo hipotecario, y me compro otra que también es con préstamo hipotecario y cumple todos los requisitos para que sea deducible. Bueno, en ese ejercicio voy a tener que poner las dos instituciones y los dos inmuebles, obviamente por las cuotas correspondientes, ¿sí? Pero bueno, el formulario me brinda esa posibilidad. Bueno, y ahora sí, vamos básicamente a la parte de aportes jubilatorios y otras deducciones. O sea, muchas de estas deducciones que vamos a poner acá son deducciones proporcionales. Bien, entonces tenemos el aporte jubilatorio y el aporte de FONASA. Esto lo sacamos de las hojas resúmenes, ¿sí? Luego tenemos aporte a la caja notarial, en el caso de que se trate de algún escribano. El aporte a la caja de profesionales, ¿sí? Ustedes van a ver que en el aporte a la caja de profesionales, al lado quizás no se ve muy bien, pero tienen un signo de interrogación. Si ustedes cliquean ahí, se les despliega los importes para los distintos tipos de categorías. Siempre el formulario correspondiente al año en curso o que vaya a corresponder tiene los porcentajes de aportación según la categoría. Luego el fondo de solidaridad, ¿sí? Ahí en realidad tenemos que poner si es media BPC, una BPC o dos BPC, en función a la carrera que haya realizado la persona. El adicional del fondo, sí o no. Al cargar esto, después los importes se precargan automáticamente. Luego tenemos el caso de los importes reintegrados por AFAP y FONASA, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? Vayamos primero a ver los importes reintegrados por AFAP. ¿Bien? Las AFAP, por estos reintegros que hacen para ciertos trabajadores, están nominadas agentes de retención y se dice, bueno, esos reintegros que le hace al empleador, usted va a tener que hacer una retención del 8%. Pero tratemos de explicar un poquito a qué refiere estos reintegros de la AFAP.
Cuando uno tiene un solo empleo, ¿sí? Las AFAP establecen anualmente topes, entonces al tener mi empleador ve si aplica o no el tope de la AFAP. Y ahí me hace el descuento jubilatorio correspondiente. Ahora bien, en aquellos casos que la persona tiene más de un empleo, trátase de un multiingreso, ¿sí? ¿Qué sucede? La FAP topea para hacer los aportes. Vamos a poner un ejemplo. Este importe es ficticio, ¿sí? No es un importe real, que el tope de la FAP para hacer los aportes jubilatorios sea 200.000 pesos. ¿Bien? Nominales. Entonces, una persona trabaja en la empresa 1, ¿sí? Y en esa empresa 1 gana 150.000 pesos. Pero a su vez tiene otro empleo en la empresa 2 donde gana 100.000 pesos. ¿Qué va a hacer el empleador de la empresa 1? Le va a liquidar el sueldo sobre los 150.000 pesos, va a decir aportes jubilatorios 15%, 22.500, eso es lo que va a aportar como aporte jubilatorio y es lo que le va a considerar como deducción en la liquidación del IRPF. Bien, la empresa 2 va a hacer lo mismo, va a decir, bueno, yo le pago un sueldo de 100.000 pesos, de aportes jubilatorios corresponde el 15%, son 15.000 pesos, esos 15.000 pesos los voy a volcar como aporte jubilatorio y va a ser la deducción que voy a contemplar a la hora de calcular el IRPF. La FAP, bien, cuando le llega esta información hace un efecto de clearing, ¿sí? Y unifica y dice, bueno, espere, esta persona, los aportes jubilatorios que me están llegando de esta persona no son hasta el tope, no son por los 200.000 pesos, son por 200, el equivalente a 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer los cálculos y le va a hacer la devolución de esos aportes en exceso, ¿sí? Esta persona, en el ejemplo, aportó, los aportes jubilatorios de la empresa 1 fueron 22.500, de la empresa 2 15.000, o sea que aportaron un total de 32.500, pero el tope de la FAP son los 15, el 15% sobre los 200.000, son 30.000. O sea que el aporte en exceso que tuvo esta persona fue de 2.500. La FAP lo que hace es, le reintegra a esa persona, ¿sí? En su cuenta bancaria, con aviso, esos 2.500 pesos de aporte en exceso. Ahora bien, de esos 2.500, como está nominada gente de retención, le va a retener un 8% en concepto de IRPF. ¿Qué efecto tiene en el IRPF? Es que a esta persona, cuando el empleador 1 como el empleador 2 le hizo el cálculo para el IRPF, utilizó ese 15% como deducción. Pero vamos a ver, o sea, a esta persona se le tomó como deducción los 32.500 pesos en este ejemplo y se tendría que haber tomado solo 30.000. Entonces, para corregir esta situación, ¿sí? Una vez que la FAP le hace este reintegro, se tiene que incluir en esta línea lo que le reintegró la FAP, que en el ejemplo eran los 2.500 pesos. Esto se resta de las deducciones, ¿sí? Para neutralizar esa deducción que tuvo en demasía cuando le calcularon el IRPF. Ustedes no van a tener que ingresar ningún número negativo, ¿sí? Esto ya está precargado en la fórmula del formulario, solamente van a tener que incluir lo que surge de esa hoja resumen de la FAP como reintegro por AFA. Bien, cuando ustedes van a trabajar con el formulario prellenado, esta información ya la van a tener cargada porque surge directamente de información que nos proporciona la SAFAP. Pero en el caso de que ustedes tengan que digitar o le tengan que decir a algún contribuyente que tenga que presionar, es de esta manera y ahí se va a incluir este concepto. También se van a incluir los reintegros de FONASA, ¿sí? Ustedes ven que también las personas cuando hacemos los aportes al FONASA, ¿sí? Se hacen por el importe nominal y luego el BPS, ¿sí? Al año siguiente hace el cálculo de la cápite que tuvo que aportar esa persona y devuelve si hizo aportes en exceso. Bien, entonces en ese caso el BPS también reintegra, el BPS también está nominado como agente de retención y va a ser una retención del 8%
de la devolución que nos haga. Entonces, en caso de hacer la declaración, también este concepto se va a cargar en esta línea. ¿Por qué? Porque es una de menor deducción, ¿sí? También se va a restar de las deducciones, ¿bien? Van a ver varios ejemplos cuando tengan las clases prácticas, ¿sí? Y luego ya pasamos al panel de las retenciones. ¿Ah? Acá tenemos retenciones de anticipos. Básicamente vamos a usar el ítem de retenciones porque estamos hablando de trabajadores dependientes. Ahí lo que vamos a hacer, vamos a tomar la hoja resumen o las hojas resúmenes, ¿sí? Vamos a sumar en la columna de retenciones y vamos a poner todas las retenciones por renta de trabajo dependiente. Si es un caso en el cual tuvo a su vez reintegros de AFAP, bueno, también vamos a poner las retenciones que le hizo la AFAP, o si tuvo reintegros de FONASA, también todas las retenciones que haya tenido el contribuyente en concepto de IRPF por rentas del trabajo, las vamos a incluir dentro de este ítem. ¿Bien? Bueno, y hasta acá todo lo que fueron los ingresos, las deducciones y las retenciones. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos tener en la declaración y es en el único momento que puedo hacer uso de este beneficio? Es con el crédito fiscal por arrendamiento, ¿sí? Entonces, si tenemos este caso, también pinchamos el ítem amarillo y nos va a aparecer esta pantalla, donde lo importante era que fuera mi vivienda permanente, ¿sí? Que el contrato estuviera realizado por escrito y sea mayor de un año y que pueda identificar al arrendador. ¿Bien? Entonces acá lo que vamos a cargar son la identificación del inmueble, ¿tá? Vamos a poner el departamento, la localidad, el padrón, si se trata de un inmueble urbano o rural, si corresponde a la unidad, y el arrendamiento pagado y devengado correspondiente a ese periodo. Bien, en el caso de que el contrato estuviese expresado en moneda extranjera, se va a tener que utilizar la cotización correspondiente el 31 de diciembre para expresarlo en moneda nacional. Y si hay uno más arrendadores, solamente tenemos que considerar el porcentaje que corresponde. ¿Bien? Luego vamos a la identificación del o los arrendadores de ese inmueble, ¿sí? Entonces, bueno, vamos primero a vincular el inmueble, ¿sí? Porque vamos a ver el ejemplo que puede haber en un inmueble, el nombre o denominación, ya sea que sea una persona porque hizo un contrato en forma directa o que sea una empresa, una inmobiliaria, ¿sí? El tipo de documento, el RUC, la cédula, el número, el domicilio, el departamento y la localidad. Vamos a ir a algún ejemplo. Si yo puede pasar, y de hecho pasa, que si yo estoy alquilando, bueno, termino mi alquiler porque me quiero ir a vivir a otro apartamento, bueno, de pronto me mudo en el mes de mayo, ¿sí? Y a partir de ese mes empiezo a alquilar otro inmueble, bueno, voy a poder usar este beneficio, entonces voy a tener que poner los datos de los dos inmuebles y la identificación de cada uno de los arrendadores. Entonces acá es importante, supónganse que el primer inmueble donde vivía fue en Montevideo, en Pocitos, cargó toda la información, el valor del arrendamiento pagado, 60.000 pesos, y me mudé para Ciudad de la Costa, ¿sí? En el departamento para Ciudad de la Costa, no, para Pando. El departamento de Canelones, bueno, me mudé para Pando, pongo todos los datos del inmueble. Ahora bien, cuando yo voy a identificar el arrendador, es importante que yo vincule que el arrendador del inmueble 1 de Montevideo era Juan Pérez en este ejemplo, y que el arrendador del inmueble 2, que es el de Canelones, es la SRL, ¿sí? Porque ellos a su vez, esto es información que es cruzada y demás, ellos a su vez van a tener que hacer los anticipos correspondientes y demás por estos arrendamientos, ¿sí? Entonces es muy importante yo identificar el o los inmuebles con el arrendador correspondiente. Por eso es que ustedes tienen los numeritos que correlacionan el 1 con el 1, el 2 con el 2. ¿Bien? Bueno, y también se puede dar el caso que el inmueble corresponda a más de un arrendador, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo mi inmueble que es en Montevideo, en Pocitos,
¿sí? Pero tengo dos arrendadores, Juan Pérez y la SRL. Entonces, para ese inmueble, el inmueble 1, tengo más de un arrendador y lo identifico. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener la obligación correspondiente a hacer los anticipos o las retenciones que le corresponden, ¿sí? Bueno, después vamos a la parte de la liquidación. Esta parte de la liquidación es automática y bueno, nos puede arrojar un saldo a pagar, ¿sí? Que eventualmente lo va a poder pagar hasta en 5 cuotas, ¿sí? Habíamos dicho que hay un calendario, o sea, la primera va a ser en el mes de agosto, ¿sí? Que la puedo pagar la totalidad en agosto o en 5 cuotas, la primera en agosto, la segunda en septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. O un crédito, ¿sí? En el caso que me pueda dar un crédito, y bueno, según la fecha en que esté presentando la declaración, en qué momento ese crédito lo voy a tener disponible. Acá dijimos que teníamos instancias en la web donde puedo consultar si tengo el crédito habilitado o no, y también el seguimiento de en qué estado ese crédito, si ya está autorizado, si ya está depositado en el banco, si ya está disponible en la red de cobranza correspondiente. ¿Sí? Bueno, el último ítem son los datos del responsable, ¿sí? Acá el que suscribe, bueno, yo sí estoy haciendo mi propia declaración, va a ser mi nombre, Natacha Mainar, en calidad de titular, mi número de documento. Acá le voy a poder dar la posibilidad de guardarlo en mi equipo para después ir a enviarlo a una red de cobranza. Ustedes lo van a guardar en su equipo para hacer el envío con los sistemas de DGI. O, bueno, eventualmente si yo estoy en mi domicilio y tengo el PIN y lo puedo enviar por web, bueno, voy a enviar en la parte que dice envía ahora su declaración. También en el caso de que sea un tercero el que vino a hacer la declaración, bueno, el que suscribe fulanito de tal en calidad de representante, de hijo, de padre, en fin, en la calidad que haya venido a hacer esa declaración respecto al contribuyente. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver es poder visualizar el formulario con el cual ustedes sí o sí van a trabajar, ¿sí? La mayoría de los casos van a trabajar con este formulario que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero ya estuvimos viendo conceptualmente a qué refieren cada uno de los conceptos en el formulario anterior en la versión Java. Entonces, cuando ustedes ingresen en el formulario, en el aplicativo que tengan, van a poner la cédula de la persona, se les va a visualizar esta pantalla. Entonces, lo primero que aparece arriba es si esa persona tiene un saldo a pagar o vamos a ver que la otra instancia es un crédito, ¿sí? Entonces, esto es importante, sobre todo la persona que la está haciendo desde su casa, si ya se familiariza, si siempre tuvo algún saldo a pagar y ahora tiene un saldo a pagar, sabe que va por buen camino los datos que hay en la declaración y bueno, cotejará o no los datos que están. Lo mismo si habitualmente obtiene un crédito. Bien, entonces lo primero es como una hojita de resumen que aparece con todos los datos. El saldo a pagar, luego tenemos ingresos dependientes, o sea, acá nos trae toda la suma de los ingresos y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá que dice Transgas, Sociedad Anónima, Iman Cruz, Sociedad Anónima, acá nos vienen los nombres de las distintas empresas donde trabaja esta persona. Luego tenemos el ítem de deducciones, ¿tá? Ahí también vamos a ver la totalidad de las deducciones. Luego tenemos las retenciones y anticipos, eventualmente el dato de crédito por arrendamiento. Entonces, en este caso, si la persona ¿tá? ya estuviera de acuerdo con estos datos que aparecen en la declaración y demás, no va a ingresar a ningún ítem, ya le da confirmar declaración y esa declaración ya estaría en condiciones, o sea, después nos va a pedir confirmar unos datos de domicilio en condiciones de ser enviado. ¿Está? Pero bueno, si tengo dudas o quiero ir a chequear, puedo ir ingresando en cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, si quiero ir a ver los ingresos, me voy a parar donde están los ingresos dependientes que dice ver y editar, voy a cliquear ahí y se me va a desprender esta pantalla. En esta pantalla lo que voy a ver son, por un lado, los ingresos excluido el aguinaldo y salario vacacional, y luego el aguinaldo y salario vacacional, y separado por cada uno de los trabajos que tenga la persona, ¿sí? En la pantalla anterior ustedes veían la sumatoria de los ingresos y acá ya los ven desglosados por cada una de las
entidades pagadoras y cada uno de los trabajos que tuvo este contribuyente. ¿Tá? Esto que pueden hacer con la o las hojas resúmenes que trae el contribuyente lo pueden ir cotejando en caso de que el contribuyente entienda que existe alguna diferencia. Si existe alguna diferencia, ¿sí? Y vamos a tener que modificar los datos precargados, necesariamente tenemos que tener la hoja resumen del contribuyente, ¿sí? El contribuyente no me puede decir que en Transgas, Sociedad Anónima, sus ingresos no fueron de 1.200.000 años, gané 800.000 y no me trae ningún documento que lo respalde, no puedo modificar, ¿sí? Si voy a modificar esos datos, tengo que tener la documentación a la vista. Bueno, luego que tengo estos datos, le doy confirmar y volver al resumen, o confirmar y ir a deducciones, que sería el ítem siguiente. Si yo solamente tenía dudas con respecto a los ingresos de la pantalla anterior, bueno, confirmar y vuelvo al resumen y ya estoy en condiciones de mandarla, o continúo navegando, ¿sí?, por los distintos ítems de la declaración. O sea, vamos a confirmar e ir a las deducciones. Acá lo mismo, me van a aparecer ya precargados los datos de las deducciones correspondientes a cada uno de los trabajos, ¿sí? Los aportes jubilatorios ya ven desglosados por cada uno de los trabajos, el aporte de FONASA, Fondo de Reconversión Laboral, la caja de profesionales, supónganse que está aportando, ya viene precargado el Fondo de Solidaridad, las BPC correspondientes con el importe, el fondo de adicional, en caso de que tuvo reintegros de AFAP y de FONASA, también van a venir precargados. Y los reintegros, tanto de AFAP como de FONASA, son ítems que básicamente no son modificables, ¿sí? En caso de que haya que tener que modificar, van a tener que completar el formulario Java. Luego, ¿qué otras deducciones tenemos? Las personas a cargo, ¿sí? Y acá también se me abre una pantallita similar a la que vimos en Java. Lo único es que se me abre un renglón y voy a ir agregando los renglones en caso de que tenga que agregar las personas. Ahí por lo general, en muchos casos, si yo ya hice uso de esta deducción, ya me van a aparecer precargado la información de este hijo menor de edad. De lo contrario, lo voy a digitar y bueno, voy a tener el documento de identidad de esa persona o eventualmente los datos. Lo mismo tenemos con cuotas por préstamos hipotecarios, ¿sí? Cooperativas de vivienda y otros. Voy a cliquear, se me despliega el mismo panel que se me explicaba en lo que vimos en Java. Entonces acá es importante, bueno, identificar al acreedor y al inmueble, ¿sí? El tipo de entidad, bueno, por ejemplo, si fuese el banco Scotia, bueno, el nombre, tipo de documento, el número de RUC, el RUC, el monto correspondiente a los pagos que se hicieron, ¿sí? El porcentaje de la titularidad del préstamo. Bien. En esto vamos un poquito rápido porque fueron los mismos conceptos que ya estuvimos viendo para el formulario. Acá lo mismo, si estoy de acuerdo, voy al resumen, o de lo contrario, paso al ítem siguiente, confirmar, y voy a las retenciones. También en este panel ya me aparecen las retenciones que me hicieron mis distintos empleadores. En caso de que hubiesen retenciones por AFAP y por FONASA, también van a aparecer precargadas. Y luego, ¿sí?, lo que voy a hacer en caso de que tenga crédito fiscal por arrendamiento, voy a ir a la pantalla del resumen, voy a ingresar en ver y editar, y ahí se me va a aparecer todos los datos, ¿sí?, correspondientes a la identificación del inmueble y del arrendador. Bien, ¿se acuerdan que en el caso del Java, ¿sí?, estaban ya no en posición vertical este cuadro, sino horizontal, y tenía que vincular con los numeritos el padrón con el arrendador? En este caso pongo todos los datos de ese padrón y él o los arrendadores, y en caso de que tenga que agregar un inmueble, ¿sí?, lo agregaría y ahí ya me quedaría la vinculación. Ahí vamos a dar confirmar y volver al resumen. Bueno, una vez que chequeé toda la información y estoy seguro, ¿sí?, le voy a dar confirmar esta declaración. En el momento que le doy confirmar la declaración,
me va a aparecer unos datos de contacto que yo tengo que poner en el caso del domicilio constituido, ¿sí? Que es cuando al domicilio que le va a llegar información al contribuyente desde la DGI, ¿sí? El teléfono, el correo electrónico, los datos de los responsables y ahí voy a confirmar, enviar la declaración jurada. Y ahí nos va a aparecer, ¿sí? A la persona se ha enviado exitosamente su declaración, la persona lo va a poder descargar la declaración en PDF o el resumen que vimos al inicio, ¿sí? Y ahí tenemos los datos de la declaración, el número de RUC, el formulario, el periodo correspondiente, la fecha de presentación y nos va a decir que tenemos, en este caso, se acuerdan que la declaración arroja un saldo a pagar. Y acá ya me da la opción de pagar por web o de generar los boletos para las redes de cobranza. Eso era si era saldo a pagar, ya hemos dicho que, bueno, después los pagos los podía hacer en las redes de cobranza o a través de la web. La otra instancia que puede ser es que esta declaración nos dé un crédito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen todos los datos de ese contribuyente, les va a aparecer en la pantalla el mismo resumen que vimos anterior, pero con el crédito. Entonces, lo primero que aparece es que tiene un crédito. Y luego los mismos datos, los ingresos, las deducciones, las retenciones, caso de tener crédito por arrendamiento y bueno, en caso de que existan dudas o quieran cotejar los datos, van ingresando en cada uno de estos ítems. Bien, luego que se envía, estamos de acuerdo con la declaración, también su declaración fue enviada en forma exitosa y nos da la instancia de que tiene un crédito. ¿Sí? Después este crédito, en función al momento en que haya presentado la declaración, en qué momento va a quedar disponible y si hizo su trámite con su banco, le va a poder quedar acreditado en su cuenta bancaria o de lo contrario lo va a poder cobrar en una red de cobranza, red pago o AVE. Bueno, hasta acá entonces todo lo que fue el formulario de las rentas de trabajo del IRPF. Y bueno, los invito a que continúen viendo los otros módulos donde vamos a seguir viendo la declaración jurada para el núcleo familiar en el módulo siguiente. Muchas gracias.